Bienvenidos a todos. Estamos de vuelta en Neutrality Studies y hoy me acompaña una vez más Larry C. Johnson, exanalista de la CIA y miembro del grupo Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Larry, bienvenido de nuevo. Gracias, Max. Encantado de estar contigo, amigo. Hace poco me eliminaron de YouTube durante 16 horas y fue una experiencia realmente dramática para mí, aunque sabía que podía pasar en cualquier momento. Es algo muy inquietante cuando ocurre. Luego, mi canal fue restablecido. Durante ese proceso, me di cuenta de que me había pasado por alto el hecho de que tu propio canal fue eliminado por YouTube hace aproximadamente 1 año y medio y no fue restablecido. Quiero decir, te pido disculpas, simplemente no me había aparecido en el radar, también porque sigues presente en YouTube en muchos otros canales. Pero, ¿puedes contarme un poco qué te ocurrió hace unos 18 meses? Sí, simplemente ya sabes, un día igual que tú te despiertas, vas a entrar en el canal y ¡boom!, ha desaparecido. Luego me doy cuenta de que, oye, me están acusando de discurso de odio y pienso, ¿qué dije? ¿Cuál fue el video ofensivo? Ah, eso no te lo dicen. Así que no hay absolutamente ningún debido proceso. Tuve suerte, eso sí, contacté con Jeffrey Wernick, que es el propietario de BitChute. Y Jeffrey está firmemente comprometido con la no censura. No permite ningún tipo de pornografía, ni nada que implique a menores en su canal. Anything that deals with children on his channel. But politically, if you want to... Pero políticamente, ya sabes, si quieres argumentar que el holocausto no fue real, él lo permitirá, aunque sea judío. Permite cosas que le ofenden, pero realmente ha hecho algunos avances. Así que, ya sabes, no tenía ningún recurso. Me sorprendió gratamente saber que al menos recibiste una respuesta de su parte y que finalmente reconsideraron. Pero en mi caso, no. Fue un golpe mortal. Tenía años de videos que, por desgracia, no había hecho copia de seguridad. Sí, eso es lo otro que resulta tan absolutamente doloroso. Si esta opción o esta posibilidad no estaba en el radar, entonces, ya sabes, mucha gente sube videos y como siempre está ahí, se cree que siempre lo estará. Pero no es así. Exacto. Cuando ocurrió esto, ¿tuviste la oportunidad de al menos hacer clic en el pequeño botón de apelación? Oh, sí, lo hice, varias veces. Y volvían y básicamente decían, búscate la vida. El problema es que tienen un control absoluto, control total, sobre el canal. Sigo diciendo que los canales no son más que una casilla en una hoja de cálculo enorme en algún lugar de la sede de Google. Y pueden quitar esa casilla cuando quieran. Pero tienen políticas diferentes. La política que se me acusó de violar fue spam y prácticas engañosas. La política de la que te acusaron a ti fue discurso de odio. Por supuesto, no proporcionaron ningún ejemplo, supongo. Sabes, una cosa es que digas, oye, este video en particular se consideró como discurso de odio, y entonces me des la oportunidad, bueno, puedo retirarlo o puedo volver a grabarlo e intentar aclararlo, pero no estaba, ya sabes, el único odio en el que estaba implicado era el odio al genocidio que estaba ocurriendo contra el pueblo palestino. Pero no estaba respondiendo a eso con comentarios antijudíos. Siempre he dejado claro que me pronuncio contra el sionismo, porque el sionismo no es el judaísmo. Hay judíos que abrazan el concepto de sionismo, igual que hay cristianos que abrazan el concepto de sionismo. Pero de nuevo, no hubo recurso, ni apelación, nada. ¿Cree que fue víctima de un régimen anterior de censura en Estados Unidos? Permítame explicarlo un poco. Todo es especulación, porque realmente no tenemos ninguna información sobre estos procesos. Pero lo que hemos visto bajo la administración Biden y lo que vimos bajo el régimen de la COVID que surgió es que ahora está demostrado que hubo influencia gubernamental directa en el ámbito de las redes sociales, ¿verdad? Los Twitter Files, por suerte, lo revelaron. Y gracias a Elon Musk,
Mrteso Broth. Y gracias, Matt Taibbi y otros, por haberos tomado el trabajo de revisar esos documentos. Claro. Así que crearon un sistema, ¿verdad?, en el que la Casa Blanca básicamente enviaba correos electrónicos y señalaba contenido, y luego Twitter actuaba de forma selectiva, o bien lo suprimía o lo eliminaba. En YouTube vimos varios canales eliminados durante la era Biden, y el tuyo parece haber sido uno de ellos. Este tipo de cosas ha cambiado, o al menos, en mi percepción, durante la administración Trump, se calmó. ¿Cuál es tu observación sobre esto, ya sabes, a lo largo de los últimos 5 o 6 años de altibajos? Bueno, en algunos aspectos se ha calmado y en otros ha empeorado. Ahora, si criticas a Israel, si criticas la forma en que se lleva a cabo la guerra contra los palestinos, eso se convierte en una acusación de que estás incurriendo en un discurso antisemita. Y lo realmente absurdo es que personas como Max Blumenthal son acusadas de ser antisemitas, siendo judíos, sí. Lo mismo ocurre con Aaron Matei, que también es judío, y con Jeffrey Sachs. Y su padre, Gabor Matei. En religios judíos muchos han destacados antes en YouTube, ya sabes, incluido John Mearsheimer. Sí, así que en ese sentido, creo que sigue siendo igual de malo. Todavía se puede usar. De hecho, ayer supimos que a Scott Ritter le cerraron la cuenta. El Citizens Bank se quedó con su dinero. El problema es que se supone que se lo devolverán en 2 semanas, pero de repente pueden decir, vale, ya no te vamos a permitir operar con nosotros. Y de nuevo, no hay recurso legal, te desconectan. Y resultó que esa desconexión vino de la administración Trump. Ah, sí, ya. Sabemos algo sobre eso. ¿Qué puedes compartir que yo no? Cuando él lo estaba investigando, en realidad llamó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y le dijeron que la decisión se había tomado a un nivel superior dentro del gobierno federal. Así que, una vez más, le estaban apuntando a él. Y ya sabes, pueden hacerme lo mismo a mí. De hecho, intentaron hacértelo a ti. Quiero decir, acusarte de spam y de prácticas engañosas es ridículo. Tienes uno de los programas más anti-spam de Internet. Sigo creyendo, en mi caso, que esto fue un fallo informático genuino, en el sentido de que en los últimos 6 meses hemos visto un aumento sin precedentes de vídeos de IA en Internet. Hemos tenido IA haciéndose pasar por Mearsheimer, por Jeffrey Sachs, por Alexander Mercouris. ¿También te suplantaron a ti? Oh sí, hay al menos 3 canales por ahí con mi nombre, así que hay un auténtico spam de IA, y YouTube debe hacer algo al respecto. Es absurdamente fácil crear un canal. Estos bots los crean. Debe de ser un juego constante del gato y el ratón. Miles, si no decenas de miles de canales al día, según mi estimación. Así que tienen que hacer algo. Y de hecho, tengo otro proyecto en marcha, a través del cual sé que hace un año era realmente fácil crear un canal a nombre de cualquiera. Quiero decir, trabajo en un proyecto en el que gestionamos canales para otros, y no había ningún problema. Pero ahora, cada vez que intentamos crear un nuevo canal, lo eliminan de inmediato con exactamente ese mensaje. Así que sí creo que mi caso podría ser uno de esos filtros de spam de YouTube que se han vuelto locos en este momento, lo cual, por supuesto, es muy malo para ellos. El problema es que no ofrecen ninguna interacción humana para resolver la cuestión. Pero en mi caso, creo que se trata de un error honesto, mientras que en el tuyo, y en lo que le ocurrió a Scott Richter y demás, probablemente sea una interferencia directa desde arriba. Bueno, y no olvidemos lo que descubrieron Michael Schellenberger y Matt Taibbi. Hay un número considerable de antiguos empleados de la CIA ocupando puestos de alto nivel en lugares como Google, YouTube y Facebook. Pura coincidencia. Y no hay que subestimar el poder de una llamada telefónica.
Alguien que dice, oye, por cierto, llama a tus chicos, y luego la gente más abajo elimina la casilla y ya está. Porque entonces te quedas en el extremo corto del palo de la perdición, donde no puedes hacer nada al respecto. Right, right. Yeah, if they get to the place Sí, sí. Claro, si llegan al punto en que empiezan a decir, vale, esta persona está vetada, entonces cualquiera que la acoja, bueno, su canal puede ser eliminado. Quiero decir, creo que ese es el siguiente paso hacia la censura. Sabes, eres bastante joven comparado conmigo, y recuerdo cuando empecé a hacer análisis político allá por 1994, así que ya sabes, hace 32 años. Y en aquel entonces se permitían voces alternativas. Solía participar bastante en Crossfire de CNN, cuando realmente tenían puntos de vista opuestos. Debatí con Alan Dershowitz sobre todo el asunto del espía Jonathan Pollard. On the whole Jonathan Pollard spy business. I learned how to defeat Alan Dershowitz's laugh at. Aprendí cómo derrotar a Alan Dershowitz, riéndome de él, porque se puso dijo algo como, Jonathan Pollard no estaba espiando, y yo simplemente empecé a reírme, y se enfadó. Dijo, deja de reírte de mí. Bueno, ya sabes, ese adolescente de 14 años que llevo dentro, dijo, ¿quieres que deje de reírme? Así que me reí más, y eso realmente le irritó. Pero al menos podíamos tener dos posturas diferentes. Y eso continuó hasta el comienzo de la Guerra del Golfo, la invasión de Irak en 2003. En aquel entonces, PBS, el Servicio Público de Radiodifusión aquí en Estados Unidos, en el Jawa lo llamaron los tres coroneles. Tenían a tres antiguos militares. And so they had three former military guys. One of them was a friend of mine, Pat Lang. Uno de ellos era amigo mío, Pat Lang. Pat había sido el jefe de la División de Oriente Medio de la Agencia de Inteligencia de la Defensa. No recuerdo quiénes eran los otros dos tipos, pero al menos al principio se permitían diferentes puntos de vista respecto a la guerra. Pero después de eso, ya no se podía criticar realmente el esfuerzo de Estados Unidos. El verdadero golpe para mí llegó con el ascenso de Barack Obama. Cuando empecé a criticar a Obama en antena, sus asociaciones previas con, ya sabes, terroristas conocidos como Bill Ayers, que había sido acusado de actos terroristas, fue cuando las cosas cambiaron. Y no uso terrorista como un término peyorativo. Literalmente había sido acusado de eso. Entonces me cortaron. Ya no era bienvenido en el aire. Y vimos lo mismo con el golpe en el Maidán. Y ahora con las acciones israelíes contra los palestinos después del 7 de octubre y con respecto a Irán, no se permite ninguna voz alternativa. De hecho, estaba viendo a alguien hablar sobre los miles de estadounidenses supuestamente asesinados por Irán. Miles. Bueno, ya sabes, entra en cualquier motor de búsqueda, con IA, y pregunta, ¿cuántos civiles estadounidenses ha matado Irán en actos terroristas o ataques directos? La respuesta que obtuve fue de 0 a quizás 50 o 100. No estaban seguros. Así que bueno, no hay buenos datos sobre ese punto. Pero si fueran miles, pensarías, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Hice la misma pregunta sobre los grupos aliados de Irán. Dicen, vale, quizá Irán no lo hace directamente, pero tienen a todos esos aliados matando civiles. Y yo distingo entre civiles y militares, porque, ya sabes, si estás sentado en un restaurante comiendo una pizza, no deberías tener que preocuparte de que alguien con un cinturón suicida entre y se haga explotar. No representas ninguna amenaza. Pero incluso en esa estadística, el número de personas asesinadas por los aliados de Irán fue de 600 a 1000. Era muy bajo. 600 to 1,000. It was very low. Similarly, I then asked the question about military deaths. Del mismo modo, luego pregunté por las muertes militares. El número rondaba el millar. Hablé con un general retirado el martes, y él insistió en que había miles de civiles muertos. Pero cuando uno vuelve atrás y mira el número total de estadounidenses fallecidos, fue de unos 4,600 a lo largo de 12 años. Los que realmente se atribuyen a los grupos respaldados por Irán fueron unos 600. Ahora bien, no estoy diciendo que Irán no hiciera esas cosas. Solo digo que no es cierto exaltar a Irán como un país asesino matando a estadounidenses.
that has been on a rampage killing Americans. Because the other part of what I wrote a piece the other day. Porque la otra parte de lo que escribí, un artículo el otro día, señalaba que en realidad, si lo analizas en términos de cuántos iraníes ha matado Estados Unidos, ya sea directa o indirectamente, en el frente indirecto, mediante el uso de intermediarios, fuimos nosotros quienes animamos a Saddam Hussein a invadir Irán. Y luego proporcionamos a Saddam Hussein los productos químicos precursores que se utilizaron en los ataques con gas mostaza contra los iraníes. Se puede argumentar que Estados Unidos es responsable de, como mínimo, 500,000 soldados iraníes muertos. Y luego está la categoría de los civiles. Pero mi punto en todo esto es que la forma en que se gestiona y maneja la información está diseñada específicamente para manipular a la opinión pública. It's designed specifically to gaslight the public. And I mean, you formed together with Ray. Y quiero decir, formaste, junto con Ray McGovern, este grupo de veteranos profesionales de inteligencia. El Senado, ¿verdad? Como una forma de compartir esta información tan crucial. No es que los otros bandos no hagan cosas malas, pero la cantidad de cosas terribles que ocurren desde dentro y que terminan matando, mutilando y destruyendo millones de vidas en el extranjero es extraordinaria. Y no es una teoría de la conspiración decir que eso es simplemente lo que muestran los datos. Y de hecho, esto también es lo que dicen los políticos. Quiero decir, a Madeleine Albright le preguntaron sobre su mandato y lo que hicieron con Irak en aquel entonces. Y ella dijo, sí, valió la pena, ¿verdad? Sobre los bebés en Irak, alrededor de 1 millón o así muertos, sí, valió la pena. Y esta idea la criticamos mucho, esta ideología neoconservadora de, oh, si tienen que morir unas decenas de miles, bueno, es lo que hay. Criticamos eso. Y si eso llega a ser imposible de hacer, entonces, bueno, estamos en la fase final del todopoderoso imperio del totalitarismo en realidad. Well, let's just look at the record of the last 60 years. Bueno, veamos el historial de los últimos 60 años y sumemos cuántas personas de otros países ha matado Rusia, cuántas ha matado China y cuántas hemos matado nosotros, los Estados Unidos. Somos el país más asesino del mundo en los últimos 60 años. Hemos sido responsables de la muerte de más personas desde el final de la Segunda Guerra Mundial que cualquier otro país. Y hemos estado en un estado de guerra constante. Podemos fingir y decir, bueno, solo matamos a los malos. ¿Sabes? Recuerda esa película con Arnold Schwarzenegger, en la que era un espía encubierto y su esposa Jamie Lee Curtis no lo sabía. Me encanta esa película. Sí, mentiras arriesgadas. Ella le dice, matas a gente, solo a los malos. Se lo merecen, solo los malos. Bueno, ese ha sido más o menos nuestro mantra. Pero la realidad es muy distinta. Hemos infligido un sufrimiento enorme a civiles de todo el mundo. Quiero decir, lo enfermizo de esta mentalidad es, por supuesto, y esto no se limita a Estados Unidos, que se aplica a Occidente en general. Las matanzas forman parte, por supuesto, de un sistema internacional e integrado, que incluye a Suiza, con su banca, su financiación y todo lo demás. El capital global que acaba creando las bombas que están matando a todos esos niños en Gaza y también en Cisjordania, y así sucesivamente, por cierto. Esto lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Quiero decir, todo el continente norteamericano tendría un color de piel diferente si no fuera por ese tipo de enfoque y por lo que vemos. Y basta con mirar cualquier vieja película del oeste. Los indios eran los brutos, atacando a los colonos inocentes que solo querían vivir sus vidas, y luego se les mostraba como si quisieran violar, saquear y todo lo demás. Así que la caballería debía intervenir y derrotar a los malos. Es lo mismo y quien debe ser eliminado se convierte en el villano, right? Es relativamente sencillo. Well, and that's where propaganda comes in. Bueno, y ahí es donde entra la propaganda. Sabes, vivimos en un entorno de doble filo. Por un lado, veamos lo positivo. Ahora hay más información independiente disponible para que la gente acceda fácilmente que en el pasado.
Quiero decir, en la Unión Soviética tenían el samizdat. La gente tenía que sentarse y escribir a mano libros, cartas y artículos, y esos se distribuían manualmente. Bueno, ahora podemos hacerlo electrónicamente, de forma instantánea y en volúmenes, que son simplemente increíbles. Puedes llegar literalmente a millones de personas de maneras que no eran posibles hace 30 o 40 años. Sabes, hice unas 8 semanas, llamémoslo unas prácticas, en la dirección de operaciones en el grupo de trabajo sobre Afganistán, trabajando en propaganda, lo que ellos llamaban acción encubierta. Y eso implicaba producir películas y documentales que presentaban un punto de vista particular, así como colocar artículos en revistas y periódicos. Y sabes, el caso más divertido para mí fue el de un francés llamado Jean-Jacques Servan-Schreiber. Odiaba la CIA. Estaba convencido de que la CIA estaba detrás de todo tipo de cosas nefastas, lo cual era cierto. Pero colocamos artículos en su revista y él no lo sabía. Así que ya ves, he visto eso. Y solo puedo imaginar lo que se está haciendo hoy con los bots y todas esas cuentas en redes sociales. Acabamos de ver un ejemplo de ello con el intento de fomentar una revolución en Irán, utilizando miles de servidores Starlink, cortesía de Elon Musk. Ahora bien, ¿dónde crees donde Musk no hizo una donación? Eso fue comprado, y estoy seguro de que lo compró la CIA o alguna de las agencias de inteligencia utilizando una empresa pantalla. Pero el punto de todo esto es que la tecnología también otorga al gobierno un poder enorme. Puede cerrar Internet, puede apagarlo, puede, como en tu caso y en el mío, simplemente eliminarte. Ya sabes, una eliminación virtual en lugar de matarte realmente. Pero pueden asegurarse de que tengas una presencia limitada. Por eso es importante que existan otros sitios alternativos, como BitChute, que ahora ofrecen algo así como un puerto en la tormenta, un refugio seguro. Hay dos enfoques para esto, ¿verdad? Uno es decir, es una causa perdida, abandonémosla y vayamos a BitChute, a Rumble, intentemos trabajar en alternativas, lo cual creo que es un enfoque muy importante. El otro enfoque es decir, no, vamos a luchar contra esto. Vamos a sindicalizarnos, a intentar negociar colectivamente, a realizar acciones políticas contra la censura gubernamental y así sucesivamente. Creo que ambos deben hacerse al mismo tiempo. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre las posibilidades que tenemos de preservar las partes buenas de esta libertad de expresión abierta y, bueno, de la democracia liberal, mientras combatimos lo que genera en el otro extremo, que es muerte, destrucción y desesperación para las personas que el sistema no aprecia? Bueno, de nuevo creo que en general hay riesgos con el sistema, pero las ventajas superan con creces los riesgos, en mi opinión. Y de nuevo, yo lo llamo una de sus bendiciones, es que estás al otro lado del mundo, ¿verdad? Pero ahora hemos desarrollado una relación. Puedo enumerar a las personas con las que he conectado y que se han convertido en verdaderos amigos. Algunos he tenido la suerte de conocerlos en persona, como el profesor Mohamed Marandi. Le llamo el virginiano porque en realidad nació en Virginia. Le entrevisté y este chico, le llamo chico porque tiene la edad de mi hijo, Nima Al-Khurshid, ¿verdad? Y Nima es ingeniero, pero tiene un podcast desde Brasil. Ha vuelto a Irán para visitar a su familia por primera vez en 12 años. Así que los invité a los dos, y le decía a Mohamed, no eres un iraní de verdad, la has fastidiado, tío. Naciste en Estados Unidos. Eres Bruce Springsteen, nacido en Estados Unidos. Pero al desarrollar relaciones así con Pepe Escobar, Alastair Crook, y luego, a través de mi propio blog y Substack, estoy llegando a gente de todo el mundo. Todos los países de Europa, muchos en África, varios en Asia. Con el tiempo, empiezas a conocer a las personas. Esa es una de las cosas asombrosas de Internet. Realmente puedes crear una comunidad global. Es cierto.
That is Yeah. true. That is true. And you can connect a lot of people who otherwise Es cierto, feel pretty puedes lonely. conectar a muchas This is, personas que yeah, de one otro of modo the- se sentirían one of the bastante things that I solas. hear quite a lot Sabes, in una de las feedback cosas is, que oigo con thank you bastante for your frecuencia en los channel, comentarios and es, it makes gracias me- por it tu makes me canal, feel me hace less sentir lonely. menos solo. It- Quita esa it sensación de que me takes estoy volviendo away the loco, feeling that porque I'm no going hay insane otras because, personas que there's también other people comparten who nuestra also interpretación de have lo que está our ocurriendo. interpretation Es realmente of what's difícil si going estás on. rodeado de It's really difficult gente if que you're tiene surrounded esa by visión people who have dominante, this y eso es same todo lo view que and ves. that's all you see, then you Entonces start empiezas a questioning cuestionar tu propia capacidad your own, mental para mirar mental realidad. capacity to look at reality. Yeah, there's a musical that made into a Sí, movie called hubo un 1776. musical que se convirtió en una película llamada 1776 y trataba sobre la redacción de la Declaración de Independencia. En una escena, el personaje que interpreta a John Adams está en un campanario, cantando una canción en la que expresa que se siente aislado y solo con lo que está viendo, pero cree que vale la pena luchar por ello. Y hay personas así en todo el mundo. Sientes que estás luchando contra algo imposible, pero luego descubres que, oye, no estoy solo. Hay otros ahí fuera que comparten esta visión, que comparten esta perspectiva. There are others out there that share this vision, share this view. And, and in my particular case, what I'm trying to do En mi caso particular, lo que intento hacer es detener los asesinatos. Necesitamos detener los asesinatos. El enfoque estadounidense, en particular, es que tendemos a ver a los demás como enemigos, o amigos o adversarios. Y esa es la dicotomía equivocada que se ha establecido. Reconozcamos que tenemos vecinos. El hecho de que me lleve bien con mi vecino no significa que tenga que invitarle a todas las celebraciones familiares. No significa que necesariamente seamos los mejores amigos, pero tampoco le trato como si fuera un enemigo, como si tuviera que salir de mi casa con el arma desenfundada, preparado para dispararle. When I walk out of my house, I have to have my gun drawn, prepared to shoot him. Yeah. And that's Y eso es, ya sabes, ahora mismo Estados Unidos es como si alguna vez has estado cerca de un niño de 3 o 4 años y le das un martillo de plástico, en ese momento todo le parece un clavo. Tiene que golpear algo. Todo acaba recibiendo un martillazo. Desafortunadamente, esa ha sido la política exterior de Estados Unidos. En lugar de buscar un punto intermedio, y lo mismo puede decirse de Israel. Bueno, ¿qué debería haber hecho Israel después del 7 de octubre? Muy fácil. Primero, contaban con mucha simpatía en todo el mundo, así que podrían haber actuado de inmediato para cortar la financiación de Hamas. Había tantas vías diplomáticas abiertas para ellos, que si su objetivo realmente hubiera sido derrotar a Hamas, obtener justicia y lograr la liberación de los rehenes, podrían haberla seguido. Pero no lo hicieron, porque no querían hacerlo. Todo esto tiene que ver con crear un motivo para desarraigar físicamente y expulsar a los palestinos, despojarlos de su tierra, para que los sionistas pudieran apropiársela. Y ya sabes, por eso sigo volviendo a lo mismo. Es como si hasta ahora hubiéramos esquivado la bala en lo que respecta al intento de cambio de régimen en Irán. Estados Unidos iba a lanzar un ataque militar anoche y se canceló. No sé del todo por qué, pero... I don't know why fully, but I hope it's really called off because it would be a Espero que very realmente se haya cancelado, porque sería algo muy propio de Trump cancelarlo, y luego, 2 días después, atacar con aún más fuerza, como diciendo, ¡ja, ja, ja! ¡Os lo habéis creído, idiotas! ¡Ahora estáis todos muertos! Se reiría de eso. Ya se ha reído de cosas así antes. Así que de verdad espero que haya pasado algo que, bueno, nosotros sí, la gente puede seguirlo por su cuenta. people can monitor it for themselves. Right now there's a carrier task force group headed for that. Ahora mismo, hay una fuerza de tarea de portaaviones que se dirige al Golfo Pérsico. Si Trump realmente no quiere atacar, debería ordenar que dé la vuelta. Hasta ahora, no se ha dado ninguna orden en ese sentido. Así que sigo pensando que la política estadounidense va a buscar, una vez más, otra excusa o motivo para atacar a Irán. Esta última situación fue en realidad una operación muy compleja que comenzó el 28 de diciembre. Ese fue el día en que la moneda iraní se desplomó, y esa devaluación tan drástica fue lo que provocó las protestas en las calles por parte de una amplia variedad de iraníes. Así que eso se planeó deliberadamente. No puedo probarlo,
pero lo veo y sé que eso fue exactamente lo que ocurrió. I can't prove this, but I look at it and I know this is exactly what happened. This is not the first time we've ever seen a wealthy Mira, individual. no es la primera vez que vemos a un individuo adinerado hacer algo así. Demonios, George Soros lo hizo en Inglaterra, donde se puede provocar una rápida devaluación de una moneda, ponerse en corto y sacar beneficio de ello. Pero esto fue algo deliberadamente planificado. Es como si la crisis económica fuera la chispa sobre un montón de yesca seca, y luego solo hiciera falta traer la gasolina y otros acelerantes para avivar el fuego. Y una vez que eso empezó, los grupos con los que la CIA y el Mossad tenían contactos. Entre los kurdos, el grupo llamado MEK, el PMOI, los mujahidines del pueblo de Irán y los mujahidines Ekalk en Baluchistán, también implicaron a otros grupos. Out in Baluchistan, you had other groups, and then you funneled weapons into those people. Y luego canalizaste armas hacia esa gente. La comunicación los dirigía, id a disparar, id a matar, id a crear violencia. Intentaban provocar un nivel de agitación en toda la sociedad para que cuando Estados Unidos llevara a cabo el ataque militar que se suponía debía ocurrir ayer, el gobierno ya se hubiera derrumbado. Pero lo que ocurrió fue que el gobierno se adelantó. Lograron localizar todos los dispositivos Starlink que se estaban utilizando para coordinar esta acción encubierta y los desactivaron. Y lo hicieron con la ayuda de los rusos y los chinos, según se informa. Así que la guerra sucia, esa de actuar entre bastidores e intentar infiltrarse en la sociedad, ya sabes, todo eso de lo que Estados Unidos es tan hipersensible y de lo que acusa a los demás de hacerle, es precisamente lo que ha estado haciendo la CIA. Por supuesto, ha sido su pan de cada día desde siempre, incluso antes de ser la OSS. La cuestión es que esto es muy sofisticado. Y ya sabemos, al menos lo bueno es que algunas de estas actividades son accesibles de una forma u otra. Así que un profesor ucraniano en Canadá, Ivan Kachanovsky, escribió lo que creo que es un libro casi definitivo sobre los asesinatos del Maidán. Demuestra, a través de testimonios y otras pruebas, que los disparos provinieron del lado de los manifestantes. Fue un acto intencionado, muertes en ambos bandos, para crear el caos social que permitió que el cambio de régimen ocurriera de la manera en que lo hizo. Y eso está documentado. Sabes, tenemos a personas como Jeffrey Sachs, que estaban allí por casualidad, y así sucesivamente. Así que esto no es nada nuevo. Son métodos de cambio de régimen bien probados y bien documentados, utilizados para controlar y dominar en última instancia a otros países. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Y sabes, me resulta muy gracioso que Estados Unidos tuviera semejante crisis por la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, cuando llevamos derrocando gobiernos uno tras otro desde 1947 con la creación de la CIA y cambiando líderes políticos por la fuerza o mediante la subversión. Ya sabes, eso ha sido nuestro pan de cada día en lo que respecta a la CIA. Y entonces, cuando nos lo hacen a nosotros, de repente decimos, pero esto es indignante. Bueno, quizá. Sabes, no veo a Rusia ni a China actuando de esa manera ni de lejos tanto como lo ha hecho Estados Unidos. Ni de lejos, cuando se trata de un cambio de régimen y de destituir por la fuerza a los líderes. Quiero decir, basta con mirar lo que Estados Unidos acaba de hacer en Venezuela. Ya sabes, demonios, iremos allí y secuestraremos. Estaba escuchando hoy más temprano. El juez napolitano organizó un debate entre el cómico Dave Smith, que es libertario, y Dinesh D'Souza. Y D'Souza defendía el argumento de que Estados Unidos entrara en un país soberano como Venezuela y secuestrara a su presidente no era un acto de guerra. Y toda su justificación era que Venezuela es pequeña y no puede defenderse. Eso se llama la ley de la selva. Es indignante. Quiero decir, si él dice que no es ilegal según el derecho internacional, entonces no sabe lo que eso significa. Lo curioso, y quiero subrayar este punto aquí, es que algunas personas dicen, oh, este es el fin del derecho internacional. No, no lo es.
El derecho internacional se configura, se forma y se transforma por los actos de los estados, pero también por las reacciones de otros estados ante esos actos. El mejor ejemplo, aunque Israel, durante los últimos 60 años, ha podido ignorar todas y cada una de las resoluciones de la ONU que se le han presentado, siguen surgiendo nuevas resoluciones que mantienen vigente esa parte del derecho. E Israel se enfada porque se da cuenta de que no puede cambiar la opinión mayoritaria, porque la opinión mayoritaria depende de la mayoría. Los Estados Unidos, en este sentido, no son la mayoría. Puede violar la ley, puede hacer estas cosas, pero no puede cambiar la forma en que realmente funcionan estas normas. Que tengan o no un impacto es otra cuestión, pero continuarán más allá de esto. Así que sigue siendo un acto altamente ilegal. Oh, no, I agree. It is. Look, Oh, no, estoy de acuerdo. Mira, el propósito del derecho internacional, y supongo que esto se remonta al Tratado de Westfalia, que fue una especie de primer gran movimiento en este sentido en Occidente, es crear previsibilidad. Porque uno quiere saber, como cuando depositas tu dinero en el banco, quieres saber que tu dinero va a estar allí mañana, que no se va a permitir que alguien entre y lo coja o lo robe. Y es aquí donde, ya sabes, las convenciones han ido desarrollándose con el tiempo. Y eso se remonta a la Carta Magna con el rey Juan, cuando, ya sabes, todos los ricos se reunieron y dijeron, oye, no puedes seguir viniendo y quitándonos cosas según lo que te apetezca ese día. Tiene que haber alguna ley, alguna estructura, cosas que no puedas hacer, o procedimientos que debas seguir si quieres hacerlo. De ahí surge, del caos, y ya sabes, de la criminalidad, la idea de decir, oye, necesitamos tener leyes que establezcan límites, que creen convenciones, para que no acabemos matándonos unos a otros. Y no olvidemos el interés propio. Quiero decir, el interés propio es, en mi opinión, una de las principales motivaciones detrás del desarrollo del derecho internacional. Y una de las formas en que solemos analizar esto es a nivel superior. ¿Qué hacen los presidentes? ¿Qué hacen las personas en el poder? Pero la otra pregunta es, ¿qué ocurre a un nivel más bajo? Un buen ejemplo del impacto del derecho internacional son los manuales militares, los manuales que Estados Unidos utiliza para instruir a sus propias tropas sobre lo que pueden y no pueden hacer. Y esos manuales tienden a reflejar el derecho internacional de manera muy, muy precisa. Eso se puede dar por hecho. El manual militar de Estados Unidos nunca diría que cualquier soldado estadounidense puede ir y secuestrar al presidente que quiera, porque Estados Unidos no querría que los soldados tomaran ese tipo de decisiones, ¿verdad? Exacto. Es necesario que los soldados y el colectivo sigan ciertas reglas. Y los líderes, por supuesto, se excluyen de eso y tienen permisos especiales. Pero aún así, en general, existe un consenso muy amplio sobre las normas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y por eso nos sorprende tanto cuando realmente se infringen. Aún diría que lo que estamos viendo en este momento es más nuestra consternación por la ruptura de esas reglas que cualquier tipo de vale adelante, todo está bien. Sí, bueno, aquí es donde creo que los acontecimientos de las 2 últimas semanas, desde el 28 de diciembre hasta, digamos, estamos a 15 ahora, así que hasta el 12 de enero, esos 15 días, un poco más de 2 semanas, han cambiado fundamentalmente la forma en que Rusia y China ven a Estados Unidos. Sí, probablemente. Porque no se trata solo de que Estados Unidos actuara fuera del derecho internacional en una gran variedad de ámbitos, sino también de que Trump, no solo Donald Trump, sino asesores clave de Donald Trump, decían abiertamente, oye, el derecho internacional no significa nada. Manda quien sea más fuerte. Nosotros somos los más fuertes. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. Así que ya sabes, cuando alguien hace una declaración de ese tipo, tienes que decir, vale, ahora sabemos a qué nos enfrentamos. No cometas el error de creer, oh, no lo decían en serio. Lo decían absolutamente en serio. Y desde ese punto de vista, no puedes confiar, aunque firmen un acuerdo por escrito, en que vayan a cumplirlo.
Even if they make a written agreement, you can't trust they're going to abide by the written agreement. No, I mean, this point is No, quiero decir, este punto está bastante claro a estas alturas, creo, tanto para Rusia como para China, especialmente si observas la edad de las personas que dirigen estas instituciones. Con Rusia, hay que señalar que realmente querían creer en Estados Unidos. En los años 90, incluso a principios de los 2000, querían creer que la palabra y los tratados eran dignos de confianza. Ahora está claro, porque incluso hay gente que nos dice que aquello fue una mentira, que nunca se pretendió que fuera así. Así que, por desgracia, esto cambia, por supuesto, lo que se puede hacer con los tratados. Pero por otro lado, aporta un poco de realismo sobre cómo hay que estructurar la relación, ¿verdad? the relationship, right? Right. Well, there's also this gets back to the Exacto. Bueno, esto también nos lleva de nuevo a la narrativa que se le da al público para justificar el incumplimiento de la ley. La Constitución de los Estados Unidos es muy clara al establecer que el presidente no puede simplemente salir y empezar una guerra, empezar a matar, participar en operaciones militares con otros países, solo porque le apetezca. Y eso ha sido básicamente así desde que empezamos a enviar tropas a Vietnam. Ahora, quienes intentan argumentar, bueno, el presidente necesita libertad, porque ¿qué pasa si China ataca a Taiwán? Es urgente. El presidente tiene que poder reaccionar. Yo diría, oye, dejemos a un lado toda esa tontería de Hollywood sobre poder pulsar un botón y obtener de inmediato una respuesta militar. Si, entre comillas, China invadiera Taiwán, eso sería absolutamente cierto. La cuestión que debería decidir el Congreso de los Estados Unidos es, ¿estamos dispuestos a enviar a nuestros hijos, en su mayoría hijos y algunas hijas, a morir en una guerra con China por un determinado pedazo de tierra? Y si el pueblo dijera que no, el presidente no debería tener el poder de emprender ninguna acción militar. Sabes, pasé 23 años diseñando ejercicios antiterroristas para la Delta Force, el SEAL Team 6 y otras unidades de operaciones especiales. Y no, rara vez, muy rara vez, se da una situación en la que haya que actuar de inmediato y Estados Unidos tenga que responder en cuestión de minutos o segundos. No funciona así. No, that's not how it works. It even takes, even like when we had the... Sabes, incluso lleva tiempo, como cuando tuvimos a los piratas somalíes que capturaron el Maersk Alabama y tomaron como rehén al capitán Phillips. Aún así, se tardó 2 o 3 días en enviar a los Navy SEALs allí. Así que no me digas que no tienes tiempo para tomar una decisión. Y aquí es donde, después del 11S, intentaron eludir el tema de acudir al Congreso creando un documento llamado AUMF, la autorización para el uso de la fuerza militar. Intentaba establecer las circunstancias en las que el presidente podía actuar. Y eso fue al menos un paso en la dirección correcta, pero que yo sepa, el Congreso nunca lo aprobó. Pero debería haber sido aprobado por el Congreso. Diría algo así como, de acuerdo, si te enfrentas a un incidente terrorista que requiere una reacción inmediata, puedes usar este tipo de fuerza militar. Pero lo que está ocurriendo es que la forma en que se utiliza a los medios sirve para crear en la mente del estadounidense medio la idea de que una acción inmediata es apropiada. Ya lo hemos visto. No sé si conoces la serie de televisión. Protagonizada por el actor Kiefer Sutherland, hijo de Donald Sutherland, pero inevitablemente, en casi todos los episodios, aparecía la bomba de relojería y había que torturar a alguien para obtener la información. El fin justifica los medios, ese tipo de cosas. Ese es el mensaje que se difunde. Y hasta escuché al juez Scalia decir, esto fue allá por, oh Dios mío, 2004 o 2005. Solía ser amigo de un autor llamado Vince Flynn. Vince había escrito varios de esos libros y siempre aparecía en ellos el escenario de la bomba de relojería. Y ahí estaba el juez Scalia justificando la tortura porque era de lo que escribía Vince Flynn y lo que veía en 24. Y es como, en serio, ¿te dejas manipular tanto por esas narrativas mediáticas?
Así que, ya sabes, hay un gran poder. Tienes un gran poder en tus manos al poder difundir lo que haces. Pero no estás ahí jugando a manipular la opinión pública. Estás intentando cambiarla. Y eso nos devuelve a nuestro tema original, ¿verdad? Las capacidades que tenemos ahora, gracias a Internet, y también al poder sortear, en gran medida, no completamente, pero en gran medida, a los intermediarios, a los editores de periódicos y demás, que solían eliminar cosas. Y al usar plataformas, y quizá este sea, ya sabes, uno de los mayores valores de YouTube, ni siquiera es la capacidad de subir videos, sino su disposición a distribuirlos, ¿verdad? En Sepad, YouTube tiene una avance perspectivas continuas de neuáreos. YouTube has a 2.5 billion user base. A third of the planet uses YouTube in order to get information. Un tercio del planeta utiliza YouTube para informarse de una forma u otra, y su distribución es imbatible. Nada se compara con este tipo de mar abierto, en el que un mensaje en una botella puede, potencialmente, llegar a cualquiera. Así que eso es algo que debe protegerse. Por otro lado, también es algo para lo que de algún modo necesitamos encontrar alternativas, supongo. Y tú estás encontrando alternativas, ¿verdad? Escribes en tu propia página web. ¿De qué maneras has conseguido seguir ofreciendo al público tu análisis? Still provide the public with your analysis. Well, I do sonar21.com. That's my main blog, but I set up Bueno, tengo sonar21.com, que es mi blog principal, pero también creé un Substack y un Patreon. Así que ya sabes, intentas diversificar para no quedarte atado a una sola plataforma. Tengo un canal en el que aparezco una vez por semana en YouTube llamado Countercurrents. Pero también, como mencioné, soy amigo del propietario de BitChute. Y Jeffrey es un gran, digamos, patriota global. Realmente defiende el principio de la libertad de expresión en todo el mundo, no solo en un lugar, y es muy, muy sincero al respecto. Así que cuando me encuentro con personas como él, me da esperanza para el futuro. When I run into people like him, it gives me hope for the future. Because Porque yo, escucha, el tipo de trabajo que puedo hacer hoy en Internet, sin clasificar, supera con creces todo lo que podía hacer cuando estaba en la CIA. ¿De verdad? Oh, sí. Quiero decir, existe esta idea de que la CIA tiene todas esas bases de datos fantásticas. De hecho, si recuerdas, durante la presidencia de George W. Bush, cuando tuvieron el desastre en Nueva Orleans con el huracán, su director de FEMA era un tipo llamado Brown, creo. Y empezaron a llamarle Buen Trabajo, Brownie. Así que, esto fue alrededor de 2010. Y yo estaba redactando uno de esos ejercicios de contraterrorismo. Y entramos, me conecté a lo que llaman la SIPNet. We went on, I logged on to what they call the SIPRnet. It's a secret. So they got different, you got a secret. Es un secreto. Así que tienen distintos niveles. Una conexión a Internet secreta, luego una Internet de nivel ultra secreto y después una Internet de información compartimentada. Ahora bien, según tus autorizaciones, puedes acceder a cada una de ellas, pero básicamente están separadas. No están combinadas. De todos modos, dije que necesitábamos obtener el nombre actual del director de FEMA. Así que iniciamos sesión en esta base de datos secreta. ¿Y a quién muestran como director de FEMA? Buen trabajo, Brown. Llevaba 4 años fuera, pero ahí estaba, justo en la base de datos. Y piensas, ¿en serio? Ya sabes. Really? No, you're absolutely right. Sí, no, tienes toda la razón. Quiero decir, ya sabes, es un poco diferente, pero en la misma línea. Hay un par de servicios en Internet ahora mismo que intentan vender cosas que llaman, no sé, clases magistrales o algo así, donde puedes aprender de expertos y todo eso. Y luego, en realidad lo miras y te das cuenta de que puedes conseguir todo eso, no por $1,200 al año, sino gratis en YouTube, porque los mejores expertos hablan gratis. Todo lo que tiene Bashir es bien. Así que todo lo que hace esta gente es crear un menú para ti, básicamente un programa de estudios, lo que las universidades han estado haciendo desde siempre. Pero en fin, el caso es que la apertura de las grandes plataformas es enorme. El único problema es encontrar y combinar las cosas adecuadas, no que la información no exista.
Exacto. Yeah. En cierto modo, este es nuestro trabajo, ¿no? Se trata de buscar, combinar y luego presentar, decirle a la gente, mira, recomendamos verlo de esta manera y usar estas fuentes para entender lo que está ocurriendo. These sources in order to understand what's going on. Well, yeah. See, I have a way of thinking Bueno, about sí. problems that- Verás, tengo una forma de pensar sobre los problemas que, para mí, parece natural, y espero que todo el mundo lo haga igual. Pero a veces descubro que soy el único que piensa de esa manera. Sí, sabes, el ejemplo fue lo que escribí hace 2 días sobre por qué Irán tiene motivos de sobra para odiar a Estados Unidos, pero no lo hace. Y repasando la historia desde, ya sabes, volviendo a 1953, la forma en que Estados Unidos presenta la relación es que siempre somos la víctima agraviada. Nunca hemos hecho nada malo. Aquí estamos, ocupándonos de nuestros propios asuntos. Y esos malditos iraníes asaltan nuestra embajada sin motivo alguno y maltratan a nuestra gente. Yeah, like October. Sí, como el 7 de octubre, ¿verdad? De repente, era vivir y dejar vivir, paz y armonía, y entonces golpea la maldad pura. Es como, bueno, tenemos algunas piezas de información que podrían ser importantes aquí. Important here. Yeah, so that's where I always turn it around and say, let's try to go to the data. Sí, así que ahí es cuando siempre le doy la vuelta y digo, intentemos ir a los datos. De hecho, al principio, cuando este conflicto con Venezuela empezaba a intensificarse, yo había dicho, equivocadamente me había equivocado, bueno, podría ser que la administración Trump esté haciendo esto porque va a atacar a Irán y quiere tener una fuente alternativa de petróleo. Pero en realidad no había investigado cuánto petróleo era capaz de extraer y refinar Venezuela, etc. Y cuando empecé a investigar eso, me di cuenta de que no se trataba del petróleo en absoluto. Es decir, Venezuela, en términos de producción mundial, representa alrededor de 6 décimas de un 1% del petróleo que se produce. Y el petróleo que produce no es como zumo de manzana, es como mantequilla de cacahuete. It's not like apple juice, it's like peanut butter. So trying to suck the peanut butter out of the ground. Así que intentar extraer la mantequilla de cacahuete del suelo y luego limpiarla para que pueda usarse es, en realidad, un proceso costoso. Pero cuando empecé a revisar las cifras reales del petróleo, te das cuenta de que si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, eso cortaría alrededor del 45% del suministro mundial de petróleo. Esa es una gran amenaza. Quiero decir, eso debería hacer que todo el mundo se lo piense 2 veces sobre por qué no quieren una guerra con Irán. Porque Irán, sin duda, puede cerrar el estrecho. Y si lo hace, gran parte del mundo sufrirá un tremendo declive económico. Rusia, sin embargo, saldrá bien parada, porque el petróleo costará $150 o $200 el barril y estarán nadando en dinero. Sí, China estaría muy descontenta. Esta es una de las razones por las que Irán no querría hacerlo. Quiero decir, Irán realmente no quiere hacerlo. Es lo último que querrían hacer, porque saben que les costaría muy caro. Les costaría caro a sus amigos. Perderían. Quiero decir, Japón tiene una relación decente con Irán. Bueno, en realidad, no realmente. Bueno, eso es lo que hay que analizar. Si observas la producción iraní y la producción rusa, y lo que eso representa, en realidad no he mirado esa cifra. Así que, de nuevo, así es como funciona mi mente. Veamos el número. Porque si resulta que las exportaciones de Irán y Rusia representan alrededor del 80% de lo que obtiene China, entonces, oye, China no se verá tan afectada si se corta el estrecho de Hormuz, ya que Irán puede sacar el petróleo no por el estrecho de Hormuz, sino al sur de este. Sí, este es un punto muy importante. Y solo para retomarlo, supongo que nuestro trabajo consiste en tomar lo que hay ahí fuera y lo que está disponible y ofrecerlo en una nueva composición para dar perspectiva a otras personas que también están buscando, que se rascan la cabeza y se preguntan qué se puede hacer. Por eso necesitamos un Internet abierto, una plataforma abierta, y debemos movilizarnos por ello. Y gracias, Larry, por hacer esto durante todo el tiempo que lo has estado haciendo. De nuevo, si la gente quiere encontrarte ahora, es en tu blog, Sonar21, en BitChute. Así que en BitChute también eres Sonar21. Sonar 21 as well.
Yeah, Sonar 21. Yeah. Okay. So, Sí, Sonar 21. De acuerdo. Sí, Pascal, siempre es un placer hablar contigo, y valoro lo que haces, porque das voz a tantas perspectivas y puntos de vista diferentes. Es importante. La gente, ya sabes, recibe, no diría necesariamente sin sesgo, porque cada uno de nosotros aporta su propio sesgo particular, pero al menos es una conversación en la que la gente te puede formarse su propia opinión sobre lo que ha escuchado. get to make up their own minds about what they heard. Yeah, I keep using the image of Sí, the elephant. sigo usando la imagen del elefante, ¿verdad? Nadie ve nunca a un elefante en su totalidad. O ves la parte delantera, la trasera, los lados, por debajo o desde arriba. Nunca ves el conjunto completo, ¿verdad? Y lo que me gustaría hacer es ofrecer tantas instantáneas como sea posible para acercarme a una forma razonable de entender lo que está ocurriendo. Desde luego, es una gran idea. Larry Johnson, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias a ti, amigo mío. Thank you very much for your time today. Thank you, my friend.